Buenas tardes. Failche, bienvenidos, Songi Etorri. Quiero darles la bienvenida a los que están aquí presentes, pero sobre todo a los mucho más numerosos que nos están viendo en línea, gracias a la grabación de este interesante coloquio que vamos a disfrutar esta tarde. Después de dar la bienvenida, quiero explicar que para mí particularmente es un gran honor poder presentar en Dublín a Miguel Sánchez Hostiz. Se trata siempre con el Cervantes de intentar que los escritores que escribieron algo sobre Dublín puedan venir de nuevo y nos den de alguna manera de nuevo inspiración a los que vivimos ahora este Dublín tan distinto. Pero tengo que confesar que yo no soy imparcial porque creo que lo más interesante que he leído sobre Dublín en castellano ha sido lo que ha escrito Miguel Sánchez Hostiz. Y sé que hay otros escritores, que Vilamatas también ha escrito sobre Dublín, que algunos hay, no muchos, que vendrán, espero, sucesivamente a esta tribuna del Cervantes. El caso de Miguel, además de darle esta bienvenida y agradecerle el enorme esfuerzo que ha hecho viajando, es particular porque yo no soy imparcial en este caso de esta visita. Confieso que siento una infinita admiración por Miguel, que he disfrutado muchísimo desde que leí su primer libro hasta el último. No he leído todos porque es muy prolijo, tiene muchísima obra, igual que tiene muchísimos premios, y todo esto con una carrera literaria en la que cuesta entender que haya conseguido tanto reconocimiento, habiendo hecho, como habrá hecho seguro, muchos enemigos por su carácter insobornable, por escribir aquello que piensa, por decirlo con la aspereza que puede caracterizarle en algunos momentos, con la guasa y la burla que hace que sus libros sean siempre no solo amenos, sino motivo de risa, y con denuncia, cuando se pone serio, denuncia de aspectos escandalosos que todos conocemos de nuestra vida pública, ¿no? Por todo ello, confieso que para mí se trata de una satisfacción muy particular la que siento teniéndole aquí en Dublín esta tarde. Y agradezco mucho que Luisa esté aquí para tener este coloquio con él, porque se trata de un coloquio entre escritores que saben perfectamente de lo que hablan, ¿no? Algo que yo no hubiera podido hacer porque soy amateur en esas lides y, quiero, en este caso, además, sabiendo lo que ha pasado con Miguel últimamente, que ha tenido problemas de salud, y el esfuerzo que han hecho Dominique, su esposa, y él por aceptar esta invitación, que tuvo que ser aplazada el año pasado, y que felizmente tiene lugar ahora, en un momento en que está restablecido, y por eso también quiero felicitarle, porque eso, aunque no sea mérito suyo ni de su esposa, porque la boda y la mortaja del cielo baja, pero es un momento muy especial y muy grato para tenerle aquí en Dublín, después de haber superado tantos obstáculos con la salud, ¿no? Miguel decía hace poco que no era un gran viajero, pero es verdad que ha viajado a unos sitios insólitos, como la isla de Juan Fernández en Chile, asociada también a la literatura y a Robinson Crusoe, y que conoce muy bien Bolivia, donde ha tenido sus idas y venidas. Aunque solo fuera por los destellos parisinos o de Juan Fernández o bolivianos en su obra, aunque solo fuera por eso, ya se podría decir que es un escritor de viaje, porque es un escritor que sabe ver. Otros describen las cosas que ven, pero yo creo que él tiene una característica muy especial, y es esa lucidez que transmite con la palabra y con la escritura. La lucidez es algo que se puede transmitir o no, y que a veces es muy difícil poner en palabras, ¿no? Esos destellos, esos vislumbres que diría Octavio Paz sobre alguna ciudad. Cuando leí las cosas que habían escrito otros escritores y las que había escrito él sobre Dublín, y no es que sean muchas las cosas, comprendí que había visto la ciudad, que los que vivimos aquí, y hay gente que vive aquí y no lo ve, ¿no? Eso es como los fantasmas, ¿no? Que a verlos haylos, pero hay gente que los ve y otros que no. Pues los que estamos aquí y vemos ciertas cosas de Dublín que nos llaman mucho la atención, o del carácter irlandés, y este es un país
que sobrecoge por su enorme literatura, por la enorme calidad de su literatura y de su música también, pero de la literatura es algo proverbial, en una isla tan pequeña, tan aislada de los centros intelectuales, que haya producido pues la mejor novela escrita en inglés, que es el Ulises, o las obras de tantos, Swift, de Wilde, de Beckett, de Yeats, o sea, los premios Nobel, y no es una cosa del pasado, continuamente sigue produciendo Claire Keegan ahora, ¿no? Que es un fenómeno, no hablemos ya de Sally Rooney, que es algo así como decían el otro día en el periódico la Taylor Swift de la literatura, pero se siguen sucediendo los premios internacionales a la literatura irlandesa, que es por lo que le he recomendado a Dominique y a Miguel que visiten el MOLI, el Museum of Literature Ireland, ¿no? Yo conocí la obra de Miguel en un bar donostiarra, uno de mis favoritos de mi ciudad, que es el Tánger Bar, porque vi entre las botellas, al fondo de la barra, un libro que se llamaba Tánger Bar. Y era yo muy joven y pedí el libro, me dijeron que no me lo prestaban, que tenía que ir allí, con lo cual me pasé semanas desayunando en ese bar y leyendo poco a poco aquella densa novela intrigante sobre un Donosti que parecía de novela gótica, era un Donosti negro, nada con la idea de la Belle Époque o con esta idea de balneario elegante que se tenía, era el Donosti de los años del terrorismo, tanto de la ETA como el del Estado o de los grupos paramilitares, ¿no? Y la novela me llamó muchísimo la atención. Esa fue una etapa. Luego tuve otra etapa en que yo mismo estaba buscando raíces en Pamplona, de donde era mi madre, y Miguel había escrito este libro prodigioso llamado El Escarmiento, seguido de otro llamado El Botín, sobre la contienda, bueno, que en Navarra no se puede decir que hubiera contienda porque la Mola cerró la provincia y exterminó a todos sus enemigos y no era ya cuestión política, una persona podía ser aniquilada por ser vegetariana o por estudiar esperanto o por cualquier cosa, todo lo que no encajaba en el ideario fascista de los sublevados fue pasado por armas de una forma, además con especial crueldad en el caso de Navarra, como episodios como el de Ezcaba. Y él hablaba de todo eso en una ciudad que siempre ha cubierto con un manto de silencio todo su pasado y el pasado de las grandes fortunas pamplonesas y navarras, ¿no? Me gustó tanto todo lo que leí, me pareció que sabía encauzar la rabia que le producía toda aquella escandalosa situación y el olvido buscado a propósito. Pero también me llamó la atención lo erudito que era el texto, la cantidad de referencias a otros escritores y artistas, y me di cuenta que además del gran valor literario e histórico, había una enorme valentía, rarísima en España, ¿eh? De escribir a contrapelo y de llamar a las cosas por su nombre, y una gran erudición, con lo cual ya estaba convertido yo en un hosticista por completo. Pero aún me quedaba la tercera etapa, que es un poco en los años en torno al COVID, que aquí hay varios libros en el Cervantes, que es la etapa ya de la cercanía del último capítulo de la vida y las reflexiones que eso produce en una persona mayor y además en concreto con el aislamiento del COVID. Y hay ese libro magistral que es un poco un viaje a través de los libros y los objetos de su habitación, ¿no? Es una idea muy bonita y que él desarrolla magistralmente y que son esos últimos libros de Miguel que a mí me parecen maravillosos, que recomiendo a todos los que estáis siguiendo esto en línea, que no estáis aquí, y a los que estáis aquí en la sala, que podéis disfrutar de los libros en el Cervantes, pues eso. Y además está el carácter de él, que cualquiera que lo haya leído sabe que es un escritor alejado de la petulancia y de la presunción, característica que por vanidad se dan muchos intelectuales. Él es completamente ajeno a eso, ¿no? Eso ya es un mérito en sí, la lucidez, la falta de presunción y petulancia en sus opiniones, la falta de cabildeo literario para promocionarse y sin haberlo hecho y siendo un personaje difícil, ha conseguido todos los premios posibles. O sea que algo muy especial hace una persona que sin darse ningún aire, siendo valiente y siendo lúcido, consigue el reconocimiento que ha conseguido Miguel. Y ahora que lo tenemos aquí en Dublín, me siento muy afortunado de poder presentar este acto y de recomendar a todos los que están en la sala y los que nos siguen en línea que lean a Miguel
y que escuchen ahora lo que tenga que contarnos de la mano de Luisa Castro. Muchas gracias, eskerrik asko. Después de esto, ¿qué voy a decir yo? Que vuelva a empezar. ¿Y yo? ¿Qué voy a decir yo? Y menos mal que está grabado, porque entonces esto, cuando estés deprimido, te lo pasas. Y te crees alguien. Así es. Miguel, embajador, muchas gracias por traernos a esta figura, a Miguel Sánchez Hostiz. Es todo un placer para mí, también es un reencuentro de hace muchos años, siendo muy jovencita, y Miguel en la cresta de la ola de la nueva narrativa española. Entonces. En aquellos años y ahora. Y por eso estás aquí. No, mira. Cuando fuimos a vivir por ahí alrededor de Pamplona, nuestro hijo se fue a andar por la calle solo por ahí. Y alguien, una mujer del pueblo le preguntó: ¿y tú de qué casa eres? Que no tenía nombre en la casa, con lo cual no supo decirle. Pero le preguntó: bueno, ¿y tú quién eres? Y dice: yo soy hijo de uno que una vez fue famoso. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Escritores o no escritores, tenemos nuestras... Pero es verdad que en tu caso, yo creo, Miguel, que no solo por lo prolífico de tu obra, sobre todo por dos cosas que aunas muy bien, creo yo. Yo no conozco como el embajador todos tus libros, pero recuerdo perfectamente y tengo en mi corazón ese rigor y ese humor de tu escritura, que es algo que es muy peculiar y que es muy particular en tu trabajo. Bueno, a mí me gustaría apuntar algo a lo que ha dicho el embajador de mi novela Tangerbar. Resulta que yo no tenía ni idea de lo que había pasado en aquel bar, un bar de San Sebastián, que estaba muy cerca de donde estaba la dirección de policía. Y cuando publiqué el libro, recibí una llamada en casa de una señora que no me echó en cara, pero me dijo que de lo que ella sabía no había encontrado nada. Y ahí me di cuenta que había perdido la novela, porque no sabía lo que había pasado en el Tangerbar. Y entonces me empezó a contar que en el Tangerbar, en el año 1940-41, cuando se escapaban de Francia, pues judíos o gente que arriesgaba el pellejo de ir a parar al campo de concentración de Miranda, pues ahí la policía les vendía pasaportes y a los judíos les esquilmaban todo lo que llevaban encima, que es algo que pasó ahí en la frontera durante junio del 40, ¿no? Sí, este hilo de la memoria que tú tienes siempre en tus libros, que siempre presente, pero quizás fue acentuándose más en los últimos libros, ¿o me equivoco? ¿Fue algo desde el principio para ti crucial, importante, el rescate de la memoria, ¿no? Pues eso empezó cuando empecé a escribir en serio, leyendo a Faulkner. Las historias familiares de Faulkner, yo que era un atrevido, dije: voy a hacer una con mi familia. No, vaya por Dios. No, eso no es tan fácil. Y pensé que con mis mitomanías familiares, pues de personajes que habían vivido sobre todo en América, que con eso iba a poder urdir fácilmente un buen relato. ¿Qué va? Yo empecé y ya me olvidé de eso. Y me puse a hacer otra cosa que hoy detesto, como Chesterton detestaba novelas de aristócratas. Pues yo detesto las novelas novelescas y las novelas esteticistas.
porque como le oí una vez a un escritor hispanoamericano, que las palabras, además de para hacer bonito, sirven para expresar ideas. Y entonces, una novela como también esa de Tangerbar tiene mucho de esteticista, de una ciudad decadente y de unos personajes decadentes, entre aristocráticos y desalmaos. Porque la historia parte de un hecho real, que es, yo leyendo en el periódico, leo un titular que decía «Muerte en extrañas circunstancias». Y leyendo, resulta que era una conocida nuestra, que había muerto de mala manera. Habían estado en una juerga y yo no sé si se les fue la mano o le dieron a la chica le dieron algo que le provocó pues que tuvieran que llevarla al hospital y la dejaron abandonada en la puerta del hospital. Y no se salvó. Y murió allá. Entonces yo de esa noticia de prensa tiré y me figuré sabiendo qué personajes habían estado con ella, pues me figuré cómo podía haber sido todo aquello. Y de ahí tiré lo de Tangerber, viene de ahí. Y tus libros de memoria, al principio, de hecho, yo creo que en tu larga trayectoria hasta hoy, se pueden, dime tú si me equivoco, hablar de 3 momentos, ¿no? Las primeras novelas, hasta que tú alcanzas el premio Herralde en el 89, con La gran ilusión. ¿No hay, digamos, ahí un bloque que tú dirías, después ya mi escritura se transformó y...? Claro que se transformó. ¿Cómo evolucionó? ¿En qué sentido? Luego escribí una novela que me hizo ver el precio que tiene escribir en una sociedad pequeña, una ciudad pequeña, cerrada, muy clerical y muy hipócrita, de escribir en ese ambiente de lo que tienes delante de las narices, porque enseguida te hacen ver que no gusta lo que leen, porque se reconocen todos. Pasó especialmente y el que no se reconoce tiene un amigo que le dice a la oreja, tú también sales. Y entonces se titula Las pirañas. Es la historia de un narrador que es un borrachín habitual y pregonero, una especie de un pregonero callejero, que es personaje histórico, que él firmaba Perico de Alejandría, fabricante de saliva y escritor de sandeces. Y entonces se dedica a seguir a un personaje durante 4 días por la ciudad. Claro, y ahí sí que bajando a los infiernos. Pues era la época de la droga, cuando empezó a entrar la avalancha de la cocaína. También un momento pues de corrupción política de altos vuelos. Y claro, todo aquello pues era muy reconocible. Y claro, mira quién está aquí. Y claro, luego la gente se enfada y te da. Pero bueno, esos son, digamos... anecdotario privado. Pero... Y luego sí. la crítica más simpática que tuvo la novela decía, la sombra de Papá Joyce es alargada. Y esa novela no le debe a Joyce nada. Primero porque no es, así como en otras sí que hay Joyce, pero en esa no. En esa es
simplemente una escritura salvaje. Estás hablando de Las pirañas después del premio Herralde. De Las pirañas, que viene después del premio Herralde, y de eso que decías tú y a partir de Las pirañas empecé a escribir de otra forma y quería escribir otra cosa. Más salvaje. Sí, más salvaje y más... Pero te juegas el Premio Nacional de Literatura. Pero te lo dieron. Porque... Y vino después. Porque resulta que la novela Las pirañas quedó finalista del Nacional de Literatura, pero una de las juradas se emperró en que no me podía darme el premio porque tenía demasiados tacos, que había mucha palabrota. Sí, bueno, pero también era chocante en un caballero como tú, la escritura, tu escritura. Esto es algo, hay en tus libros, siempre hay un homenaje implícito a un mundo, a veces al submundo, al lenguaje del hampa, de la calle. Este amor y esta pasión tuya por los bajos fondos, frente a esta otra Pamplona, esta otra sociedad, me gustaría... Pero no es estrictamente autobiográfico. Pero, ¿de dónde procede entonces? ¿De dónde procede esta...? Eso. Sí. Pues de lo que me cuentan. Pero también de una observación fina, ¿no?, de los mundos paralelos, que yo creo que es algo muy de escritor, realmente, ¿no? Hombre, no voy a negar que también he frecuentado mucho esas bibliotecas que tienen una barra así alargada donde se ponen vasos. No, quiero decir que hombre, que algo se me pegó, y algo vi y mucho, y conocí personajes pues muy pintorescos o muy trágicos, que esos los he ido llevando, personajes de la noche. Pues lo mismo, creo que es en el Tranvía Fantasma, donde cuento como una noche con un par de amigos que me escapé del cuartel donde estaba haciendo yo el servicio militar, me escapé de noche y me fui con los dos amigos a Salamanca, desde Zamora a Salamanca. Y por la calle en Salamanca nos encontramos con una especie de hombrón que era un exlegionario croata, con ideas de un auténtico ustacha, o sea, un animalico vamos. Y entonces aquel animalico nos llevó por Salamanca a la Nui, con unas ganas de armar bronca que pa' qué. Y a veces se acabó pues en el Tranvía Fantasma. Hay un libro que es No existe tal lugar, que gana el Premio Nacional, del que hablabas ahora, que no se te concedió por Las pirañas, por mal hablado, pero recibiste con todos los honores en el 98 por No existe tal lugar. Ese libro, ¿de dónde nace? ¿Cómo se escribió? Pues nace de la búsqueda imposible de la utopía, que siempre está un poco más lejos de donde vayas, allá está la utopía. Y eso viene de un libro que compré en Las Pulgas en París sobre las islas flotantes, que es una idea utopista del siglo XVIII. En principio estaba atribuida a Diderot, pero el autor de mi libro no es Diderot. Y entonces se supone que en el largo de Chile hay unas islas flotantes que es de un mundo utópico, donde todo es pues justicia
igualdad, que no hay, que se producen muchos buenos alimentos y la gente puede vivir muy bien. Entonces, en base a esa idea, pues un anticuario que coleccionaba cosas del mar, todo el cachureo del mar, pues tiene un mapa como el de la Isla del Tesoro, un mapa con las islas flotantes. Y un amiguete suyo más joven, pues decide emprender un viaje en busca de las islas flotantes y arman un avión de madera con el motor de un Volkswagen, que no acaba de remontar el vuelo nunca. Y entonces, bueno, las islas flotantes no aparecen, pero la búsqueda sí. Eso, en realidad es eso la utopía. Con No existe tal lugar también ganas el premio de la crítica. ¿Eh? Con el No existe tal lugar también ganas el premio de la crítica. Y ese, digamos, ahí donde empiezas a expandir tu pasión por Latinoamérica, o ya venía de familia. Cuéntame cómo fue, digamos, tu enamoramiento por Bolivia, por Chile especialmente. Pues por Chile, porque tenía un amigo que una noche que nos fuimos por ahí a tomar unas copas, dijo: a partir de hoy para tu mujer seguro que seré tu amigote. Y entonces este personaje, que era un personaje muy, bueno, curioso, de una familia chilena rara, los Nordenflicht, que estos que eran prusianos o daneses. Y entonces Adolfo fue el que me envenenó para ir a Valparaíso. Pero resulta que antes en mi familia hubo un inmigrante a México en la época de Pancho Villa. Que no se sabe por qué tuvo que irse de casa, porque era el mayorazgo, que no tenía por qué ir a ningún sitio a sacar dinero porque lo tenía en casa. Pero aquel hombre estuvo metido pues en muchos líos de mineros, de minas, y luego conservé durante mucho tiempo unas cartas curiosas, una reclamándole a Villa unos revólveres, una maleta y una bicicleta. Entonces, todas esas cosas que contaban en las sobremesas familiares del verano, de la noche, pues todo eso te calienta como un mundo que quisieras conocer. Claro, lo de Juan Fernández viene de lecturas, de un libro que me encontré en París, en donde los buquinistas, que estaba tirado en una, muy mojado. Era un libro que se titulaba Naufragios célebres, o célebres. ¿Cómo que célebres? Célebres, hombre. A ver si voy a tener que apuntarme yo al Cervantes. Bueno, y allá venía el naufragio de la isla de Juan Fernández, que habían dejado ahí al marino escocés Alexander Selkirk, que en realidad no lo habían abandonado. Lo que pasa es que Selkirk, que era de un pueblo de Escocia que se llama Largo, al que Borges le dedica un poema muy bonito. Entonces, ¿intentas acordarte del poema? ¿Eh? ¿Intentas acordarte del poema?
Imposible. ¿Cómo acordar si no me acuerdo ni del carnet de identidad? Pero ¿cómo? De esto sí que te acordarás. ¿De dónde viene tu compulsión por la escritura, tu necesidad de creación? Yo me he obviado y no he hecho la presentación debida de tu obra y de tu importancia y la relevancia de tu obra en el panorama de la literatura española contemporánea. Pero, claro, puedo decir así en resumen que Miguel Sánchez Hostiz es el autor de, yo los he contabilizado, nada menos que 80 libros, que eso es algo que, echando cuentas, tú no tienes 80 años, no llegas, te faltan bastantes. Te sale a libro por año desde tu año de nacimiento. Esto es una compulsión, esto es creación y compulsión. Y es también, no sé, me gustaría saber el origen de esa compulsión. Pues el origen viene, claro, como de todos los escritores, casi en la adolescencia. ¿Quién te motivó? ¿Qué momento fue? ¿Lecturas? ¿Un ambiente familiar? No, de ambiente familiar nada, porque el ambiente familiar mío era muy contrario a los libros. Increíble. Dependiendo. Pero había una biblioteca, ¿no? No, pues mi familia era una familia de una religiosidad católica extrema. Y entonces veían los libros como una fuente de pecado. Pero no hubo en tu entorno, eres un hombre como todos los grandes escritores actuales españoles, pienso en Pombo, en Millás, un poco más joven, pero no tanto, Javier Marías, Muñoz Molina, todo, digamos, esa nueva narrativa española de la que tú así toreramente quieres pasarte, pero realmente formas parte de una promoción que cambió este país o la imagen de este país a través de sus libros y que ellos mismos se habían educado y transformado a sí mismos en el último franquismo, en el tardofranquismo, una juventud. Cuando Franco muere, tú tienes 25 años, si no me equivoco, en torno. Y luego ya empieza este momento de la transición de nuestro país tan interesante y al que yo creo que le debemos tanto, con todas sus lacras, como todas las naciones que vienen de una dictadura de 40 años. De todo esto tú eras testigo privilegiado en Pamplona, o menos. No era. Yo creo que eso está en la base de tu necesidad de escribir, o no. No. Yo veo la escritura, la vi como un refugio, como la conquista de la intimidad, y un refugio que me protegía de todo ese mundo que he apuntado, pues de un mundo muy cerrado, que es uno de los motivos también por lo que yo tardé mucho en viajar. Porque viaje, aparte de una vez que fuimos a Lourdes, viaje hasta el año 2003, que un día de mucha lluvia y una niebla que no se veía, 3 en un burro en Baztán. Digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Qué es lo que se preguntan todos los escritores viajeros? Empezando por Chatwin. ¿Qué hago yo aquí? Es una buena pregunta. ¿Y qué hago yo aquí ahí metido en una casa en Baztán, helado de frío, que no se veía 3 en un burro? Y ahí dije yo, carajo, a Juan Fernández. Y ahí me entró y ya el día que siempre digo, esto
esto es verdad aunque suene falso, que también es una cosa de los escritores viajeros, que recuerdo un libro del portugués Fernando Méndez Pinto, que tiene un fabuloso libro de viajes, fabuloso, que es Las peregrinaciones. Es un viaje por Oriente. Es una fábula de libro. Pero antes de... No. Bueno, termino, perdón. Ya me he liado con Fernando Méndez Pinto. Y es que Fernando Méndez Pinto, los portugueses le decía, Fernao, cuando pintas mentes. Y es la afición que tiene todo escritor de ver más de lo que ha visto y de vivir más de lo que ha vivido. Y tú rellena los libros de cosas. Pues a mí eso me pasó en Punta Arenas. Cuando me metí los pies en el agua del Estrecho de Magallanes, dije, si yo he llegado hasta aquí, puedo ir a donde me dé la gana. Y ahí es donde de verdad empezó mi gana pues, de ir a otros países, ¿no? Y a Bolivia fue por casualidad. Y como le he contado esta mañana a Xavier Fagoaga, pues fui de casualidad y regresé a mi casa de milagro. Porque me agarraron unos maleantes. Una cosa de esas que se llama secuestro express. Que te agarran y lo que quieren es quitarte todo el dinero que lleves y sobre todo las tarjetas de crédito y conseguir el número del cajero y ir a tocar el piano al cajero. Así que se extraña mucho mi familia de cómo después de eso he tenido 11 viajes. Pero tú ya de joven habías descubierto París. Bueno, descubrí París, ¿por qué? Porque me mandaron a un curso de lengua y civilización francesa a un centro del Opus Dei en París. No sé si vais viendo un poco de qué estoy hablando. ¿Y cómo recibió tu familia después tu éxito literario, tu...? Regular. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Mira, cuando publiqué otra novela, yo creo que es Tangerbar. Tangerbar tiene una odalisca en la cubierta. Pues mi padre creyó que me había dedicado a escribir pornografía. Yo trato de llevar las cosas por el surco de la seriedad, pero no es posible y lo agradezco. Pero bueno, también quiero hacer recoger un poco quiénes fueron tus maestros. Tú eres un gran experto en Baroja, has publicado... Pero no es mi maestro. No. ¿Quiénes consideras tú tus maestros, tu tradición? ¿En dónde te insertas tanto dentro de España como en la tradición de... Bueno, ¿qué te une, por ejemplo, a los autores dublineses, a Irlanda? Cuéntame un poco, ¿qué autores te han marcado? De Irlanda, el que me encanta es Don Livy, el de las brutales bienaventuranzas de Baltasar Z. Ese y el hombre de jengibre también. Es decir, a mí las gamberradas literarias me entusiasman. Lo mismo que los cuadros de época que están todos pegándose o bebiendo en una taberna, esos cuadros me encantan. O los cuadros de los tramposos, donde aparecen unos haciendo trampas con las cartas por debajo de la mesa. Es decir, hay un personaje, el barullo. Sí. Y entonces en Don Livy yo lo encuentro y mucho más en O'Brien. Y O'Brien es que me entusiasma.
A nadar los pájaros, pues yo creo que ese libro me enseñó mucho a soltarme. Sí, has sido un gran experimentador, ¿no? Y es donde tú te mueves a gusto también. Ahora hablando de los tahúres y de los personajes que a menudo aparecen en tus libros, hay un libro delicioso, no lo tenemos aquí, lo tenemos a la entrada, del padre, el padre que es un nombre que no hay por dónde cogerlo, que los hijos están asustados porque lo han visto en un programa de televisión que aparece el inicio. ¿Cuál es el título de este? El piloto de la muerte. El piloto de la muerte. Eso viene de una barraca de feria que a mí de niño me enloquecía, que son esos que con una moto se meten en un barril de madera y van con la moto por las paredes, desafiando, claro, a la ley de la gravedad, porque el asunto es que la velocidad pues les hace mantenerse pues a un nivel de no partirse la crisma. Y entonces pues, ¿de dónde sale este padre? ¿Cómo se origina esta historia, el libro del piloto de la muerte? Yo creo que me parece que se podría decir que es el inicio de la última de tus, hasta ahora, etapa, de los libros más recientes, ¿no? De los últimos 20 años, 15, 20 años, que ya es la literatura en estado puro, el juego, pero también siempre con el asunto de la memoria a vueltas, ¿no? Hombre, la memoria histórica. La historia de un ¿cómo se llama ese? Encantador de septiembres, no de serpientes. De esos que hacen relojes de madera y que los vende. Es decir, que es capaz de hablando, engañar. Bueno, engañar no, dar gato por liebre. ¿Y los hijos qué vida llevan? ¿No son nada parecidos al padre? No son parecidos ni de lejos. Porque además se dan cuenta que después de toda esa fantasía hay mucha miseria. Por los mundos de las barracas de feria, los gitanos, que les toca conocer. Y de tus antecedentes literarios que estábamos comentando antes, ¿a quién rescatarías? De la literatura española, tú siempre hablas de la novela picaresca. Yo lo mejor que tiene la literatura española, para mi gusto, es la picaresca. Ahí es donde la literatura española dio el do de pecho. Desde el Lazarillo al Mateo Alemán. Hablas mucho también, bueno, por supuesto, de Cervantes, de Valle, de Larra. ¿Hay alguna escritora? También hablas mucho de Carmen Martín Gaite. Bueno, es que Carmen Martín Gaite fue la que a mí me lanzó. La amistad que tuve con Carmen Martín Gaite fue muy importante, porque ella fue la que promocionó mi primera novela. Fue la que me metió con Herralde. Así que como le tengo, una gratitud. Era una mujer realmente generosa que lo hacía con... Sí, no era manirrota, pero era una persona generosísima y una gran escritora. Y en tu digamos, formación de lector y de escritora, ¿a quién más, digamos, destacarías así en tu universo literario? ¿Quién ha sido importante para ti como descubrimiento? Céline. Céline. Indudablemente el francés Céline. Desde Viaje al final de la noche, pasando por Muerte a crédito, hasta las últimas novelas estas que han salido ahora, que son terroríficas, sobre todo una que se titula Londres, que es lo más sórdido que ha escrito Céline. Si ya tenía fama de sordidez, con Londres es algo espantoso.
Y bueno, ahí está Céline Sandras también, que ese es el escritor de la aventura, como Pierre Macorlan, que también es otro. ¿Ves? Estos que son... Sandras tiene dos o tres libros que pasan por Chile. Sandras no pisó Chile. Anduvo por todo el mundo, pero en Chile no estuvo jamás. Y ahora que hablas de Sandras, tu poesía, porque también es algo que al tiempo que escribías 25 novelas, has publicado 15 libros de poesía. ¿La poesía qué es para ti? ¿Cuándo te pones a escribir en pensamiento poético? Cuando llega un verso, que llega. Cuando atrapas un verso. Son momentos especiales que pueden estar provocados por muchas cosas. Pueden estar provocados por unas imágenes cinematográficas, por la lectura de otros poetas. Antes hablábamos de compulsión y yo te pregunto ahora, ¿tú crees que la literatura cura? Hombre, cura en la misma medida que el bálsamo del tigre. Y para lo mayor la neurocirugía. Es decir, para lo mayor, pues nada, se abre y se arregla. Lo otro, pues eso, pues como si te has dado un golpe y te das bálsamo del tigre, pues bien, pero no más. O sea, curar, no creo. O sea, no creo que... ¿Es algo que tú haces por gusto, por profesión? Por gusto, por profesión y porque ahora mismo ya no sé qué hacer. Es decir... ¿Qué estás haciendo ahora? Eso quisiera saber, porque no me creo que tú no estés escribiendo con este extenso currículum. No, que no he conseguido recuperarme del golpe, bueno, de un ictus que tuve, pues hay algo que no recupero, que es la capacidad de invención, que antes era como este libro. Pues este libro no es que lo escribiera todo correr, pero salió, digamos, redondo. O sea, aquí no, ríen y a carcajadas, porque tú te habrías reído mucho al leerlo, pero te aseguro que lo que me reí yo escribiéndolo. Entonces es para ti un goce, la escritura, es algo que te ha dado la felicidad, que te ha... Hombre, cuando sale es un goce difícil de comunicar. ¿Con cuántos libros te ha pasado? ¿No pasa con todos? Hombre, a ver, en Perorata del Insensato, que eso sí que es un disparate de cuidado. Que es la historia de un loco que va al dentista, y en esas revistas que hay allá en el dentista hay uno que es, en vez de House of Garden, es cementerios y manicomios. Y entonces este hombre en la revista lee que el manicomio donde él ha estado interno de joven lo van a tirar y van a hacer un hotel de 15 hoyos, de 15 estrellas y con 5 hoyos, o al revés, ¿qué más da? Y entonces se va al sitio donde estaba la casa de salud y ve que han sacado pues todos los féretros de las monjas con las que él
le habían cuidado a él. Sobre todo, busca el féretro de una monja que se llama Sor Gilda, que en vasco es Hilda. Pues eso, busca el féretro de Hilda. Está muerta, ¿no? Y entonces lo abre y encuentra la momia de la monja. Coge la momia, se la echa al hombro y se encierra en el manicomio. Y habla con la monja. Y además los dos se drogan con marihuana. El loco le dice a la monja: hace un porrito, hermana. Y entonces, bueno, este desbarra iba contando pues su vida familiar, sus choques con la familia que lo tienen ya catalogado de loco desde crío. Y de cómo ha ido chocando por todos los lados donde ha pasado hasta terminar de pintor de barracas de feria. De esos cartelones que hacen de los circos y las barracas, de atracciones, pues yo qué sé, pues levantadores de pesas. Bueno, ese libro es una gamberrada, pero caramba, a ver, no conozco ningún otro escritor español que pueda escribir una cosa así. Eso es un mérito. No conozco. Y... No es por chulería, pero yo creo que a la literatura española le ha empezado a faltar fantasía. Eso lo decía mucho Torrente Ballester, que le empezaba a sobrar apuntación fiscal y que le faltaba imaginación, o sea, fantasía. O sea, ¿con qué escritores de tu generación o de tu momento de promoción te sientes más afín? Yo he estado intentando buscar escritoras, hay muy pocas, está Soledad Puertolas y ya. ¿Hay alguna, digamos, ramificación en donde tú te sientas... Realmente eres una rara avis, eso es cierto. Sí, no, es verdad. que sí que hace. Sí, eres un escritor atípico, pero muy escritor y muy... outsider, se dice. Outsider. No diría yo tanto un outsider, pero sí, bueno, de una tradición que también es muy española, de heterodoxos, de un poco, dentro de un tipo de ejercicio de la escritura muy riguroso. Ya. Pero desde luego yo nunca he blasonado de maldito, porque ser maldito de pueblo es como ser dandy de pueblo. Eso más que nada, además de una idiotez, es un drama. Pues es que resulta que en el tranvía fantasma aparece un poeta maldito de provincias. Ahí aparece que es de Murcia, pero en realidad es de Logroño. Y ese es un crítico literario que se bailó un zapateado encima de un libro mío. Y entonces dices, ¿cómo que mis libros son como un tranvía en que se sube la gente y se baja? Pues vas a ver tu tranvía, majo, vente para el tranvía. Y entonces pues ahí arreglamos un poco, hicimos un arreglo de cuentas. Pero has tenido buena crítica, siempre ha sido importante para ti la crítica. La buena sí. Como los premios. Mira, los premios que me han dado han sido muy justos. Aquellos premios a los que me he presentado y no me han dado estaban amañados. Eso siempre. Los premios cojonudos si te los dan. Si no te los dan, están amañados. Hay de esta actividad tuya de novelista, hay también en paralelo una actividad de diarista que a mí me gustaría saber cómo comienzas con los diarios, qué te lleva a empezar De hecho,
luego hablaremos de tu último libro diario, Viaje alrededor de mi cuarto, que es una maravilla, un libro concebido y escrito en pandemia. Y bueno, ¿cómo, digamos, en qué estela de autores de diario te sientes que te sientes conectado o no? Si fue de pronto algo que nació de una necesidad. Empecé a escribir diarios muy joven, que son unos libros unos diarios que leerlos ahora me dan vértigo, porque qué naderías, Dios mío, qué naderías. Era una incapacidad de escritura, es decir, incapacidad de hablar de verdad conmigo, de mí mismo. De incapacidad, más que de hablar, incapacidad de conversar conmigo mismo con una cierta, bueno, con ambición y con profundidad, nada. Aquello, en fin. Y es que aquellos, estoy hablando del año 86, 85, un escritor catalán con el que me llevo muy bien, que se llama Valentí Puig. Pues con Valentí Puig, él acababa de publicar un libro que se llama Bosc Endins, que era un diario. Y entonces dice, si tú publicas, yo también tengo diario. Entonces se lo di a mi editor con el título de La negra provincia de Flaubert. Que el título no es mío, sino de... La frase es del escritor francés Paul Morand. Y ahí comienza una actividad que no cesa hasta este libro, Viaje alrededor de mi cuarto, que se publica en 2021 y que es un libro un título que viene y retoma el título de Xavier de Maistre, del autor francés, Viaje alrededor de mi cuarto. Cuando tú empiezas este libro, empiezas a mirar el entorno que te rodea, tus objetos, eres un coleccionista. Bueno, soy un conservador, es decir, y luego muy amigo del cachureo. Y de encontrar pues cosas insólitas, o no tanto. De modo que mi cuarto está lleno de objetos, de marionetas, fósiles, barcos porque esa también fue buena. En la feria de Valparaíso compré un velero el Juan Fernández, un pailegote que tiene, francamente, algo más de este tamaño. Aquello, luego, el problema era traerse eso a España. Ya el taxista que me subió a Cerro Alegre me preguntó, ¿va con eso muy lejos? Digo, a España, pero ¿para dónde? Para el norte. Y yo veía cómo me miraba por el esto, y dice, ya has subido a un orate en el coche. Así que... Dime, yo ahora ya quiero dar un poco la palabra al público y que converséis y que converse contigo. Pero dime qué estás haciendo, ¿cuál es ahora eso que dices que no acaba de salir, que te tiene, qué tienes en mente, qué te gustaría de hacer en la escritura? Pues terminar un libro que tengo empezado, que se titula Nieve de ayer, que es un libro de recuerdos literarios, que es mi encuentro con los libros y los autores que me han marcado. Por supuesto, en el libro hay un capítulo dedicado a Joyce. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con unos años muy importantes, que es cuando yo estudiaba Derecho
con una falta de ganas y de entusiasmo que así me fue luego en el ejercicio de la profesión, donde también encontré personajes raros, abundantes para novelas o libros de recuerdos o de estampas. Menudo mundo. ¿A quién se le ocurre ponerse a ejercer de abogado? Pero estuviste 15 años. Que si estuve años, caramba, demasiados. Visto en perspectiva, ¿la vida literaria merece la pena? Yo creo que sí. Aunque si hueles un poco el bolsillo y te sale un olor mohoso, pues ahí no me voy a hacer fuerte ahí. Pero aparte de eso, de las cosas prácticas, pues evidentemente no es lo mismo. Pero, bueno, si quieres conseguir algo, también haz de tripas corazón. Perdón, pero es que... Pues este ha sido este rato delicioso que nos has entregado, Miguel. Yo te lo agradezco muchísimo, que nos hayas sacado de nuestra solemnidad habitual y de nuestras rutinas tan a veces de encasillamiento. Ha sido un gusto y yo ya quiero dar la palabra al público si hay lugar para preguntas o comentarios. También podría ser bonito terminar leyendo lo que tú has escrito para nosotros. Has tenido ese detalle y ese regalo que está para todos vosotros encima de la mesa. Ah, mira, tenemos a una... Hola, buenas tardes y gracias. Si puedo, si no hay dos preguntas. Una es cuando has dicho lo de que en España, en la España literaria actual, falta fantasía y sobra planificación fiscal. Exactamente, ¿a qué te refieres? Si lo pudieras explicar un poquito más. Y luego, segunda pregunta, como autor tan viajero, ¿cómo definirías o describirías la tradición viajera en España comparada con otros países? Por ejemplo, Inglaterra es un país con una tradición de viajes muy fuerte. Y esa tradición viajera, o tu idea de esa tradición Perdone, viajera... pero es que no le he oído. Primera pregunta es ¿a qué te refieres exactamente cuando dices que en España falta fantasía y sobra planificación fiscal? No, eso digo Perdón. que lo dijo el escritor Torrente Ballester, que era un gran escritor de la fantasía y de la realidad también. Y mira, los diarios de Torrente sí que en aquella época sí que me sirvieron para escribir los míos, no para imitarle, desde luego, porque es inimitable don Gonzalo. Sí, Es que no le he entendido la pregunta, no le he oído. Es que además de todo estoy gordo como una tapa. El apunte fiscal... El apunte fiscal creo que Miguel se refiere a una tendencia de la literatura española al objetivismo, al realismo, a la descripción, al narrar los hechos, si no me equivoco, sin algo de fantasía, sin entrar en juego la imaginación. Es cierto que ha habido ese... Es que me estoy acordando de un escritor del que fui muy amigo, catalán, que es Juan Perucho. Que ese sí que el trato con Juan Perucho me hizo escribir. Y Cunqueiro también es un autor de... De mis favoritos, desde luego. Cunqueiro lo leo habitualmente. Pues ahí está la familia de Miguel Sánchez Hostiz. Está aflorando. Y Cunqueiro y otro, Castroviejo. También. Otro gallego. Y Castroviejo, claro, ahora dice, no, que era Requeté. Bueno, era Requeté, ¿y qué? Muchas gracias por la pregunta. ¿Y la otra pregunta era?
¿Qué idea tiene de la tradición viajera en España como autor de viajes en algunas de sus novelas, y qué consecuencias creen que esa tradición viajera tiene en nuestra sociedad ahora? En comparación, ¿cómo ves la tradición de literatura de viajes en España con otros países? Pues Es de los españoles, la tradición viajera de los españoles. O sea, como en Inglaterra hay una tradición viajera muy fuerte, la gente viaja muchísimo. Él, que ha escrito libros de viajes, ¿cómo ve en la sociedad española esa tradición viajera? Si existe, si no existe, si está desarrollada, si no está desarrollada, y con qué consecuencias en la sociedad. No hay una gran tradición. Pero, por ejemplo, ahí salió Javier Reverte. Y Javier Reverte, además de haber sido una persona enorme, o sea, de un valor humano, ese fue un gran viajero, no como yo, carajo, que yo no. A mí me ponen aquí de viajero y se está creando un equívoco maligno. ¿El embajador de Chile? Bueno, primero agradecer al embajador de España y yo muchas gracias por esta oportunidad junto con Luisa de tener el privilegio de escucharlo a usted. Es un privilegio doble para mi caso por ser embajador de Chile, porque además tuvimos el privilegio de haberlo tenido en Chile y haber sido parte de los escenarios en que usted vivió, recreó y plasmó después en su escritura. Me acordaba mucho cuando usted mencionaba de su afición por el cachureo, por su habitación llena de objetos, ese barco grande que trajo desde Valparaíso. Me hizo la conexión con nuestro Pablo Neruda. Pablo Neruda, nuestro gran poeta, nuestro premio Nobel, que tenía una casa en Isla Negra, y esa casa en Isla Negra está llena de objetos, mascarones de proa, llena de botellas que coleccionaba de distintos lugares, llena de caracolas de mar, de distintos sitios que recorrió. Y esa afición por los objetos que veo que es también un factor común con usted como escritor. Qué bueno que a pesar que no quiere tener la etiqueta de escritor viajero, pero me alegra que el primer impulso haya sido en Chile. Y quizá ese primer impulso fue justamente buscando esas islas flotantes, porque se fue justamente a una isla, Robinson Crusoe. Y después de eso, Valparaíso, ese lugar, ese puerto tan intenso como le contaba, que cuelga las casas hacia el mar. Y después, qué alegría escuchar de que eso culminó casi yendo muy al sur, al Estrecho de Magallanes, donde ya casi besamos la Antártica. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo influyó ese primer contacto con las Américas, en este caso con Chile, en su escritura? O primero, si influyó, y después, ¿cómo influyó? Pues aquello lo que iba viviendo a diario, lo que comía con los amigos, o lo que bebíamos, o donde íbamos a husmear, todo me parecía una provocación para escribir. Creo que ahí está Neruda. Neruda con el canto general y con todos esos grandes poemas a cosas. La caracola. Las odas elementales. Las odas elementales. Las odas elementales. Y claro, que tú lees eso y la verdad crees que dices, esto también lo hago yo. Ya no, que no. Un poco más de humildad, a ver un poco más de humildad. ¿Qué lo vas a hacer tú, caramba? Porque ahí nos hemos puesto todos. ¿Otra pregunta? Pues lo de Neruda a mí me entró por un libro que se publicó en España, que es Una isla, una casa en la arena. Un libro de fotografías de un fotógrafo chileno que es inmenso, que es Pablo Larraín.
eso no es que sea un fotógrafo, eso es un mundo con patas. Es mi fotógrafo favorito. Hay otra pregunta, creo. Sí, bueno, lo mío más que una pregunta es simplemente un agradecimiento. Me ha encantado este rato, me ha parecido delicioso cómo nos ha arrastrado a un ritmo distinto del que venimos, del día a día, del trabajo, todo rápido. Y quisiera agradecerle especialmente que nos haga abrazar la imperfección con ese sentido del humor que me parece tan generoso y tan valiente por su parte. Hablar de sus logros y de sus miserias, como muy poca gente, muy pocos personajes públicos han hecho. Así que a mí me gustaría agradecerle especialmente esa actitud, con ese humor. Y simplemente me gustaría estar en desacuerdo con usted en algo que ha dicho. Yo creo que tiene usted muchísimo todavía por inventar, porque precisamente el sentido del humor creo que es una de las formas más elevadas de la creatividad, con lo cual estoy segura de que tenemos todavía muchas cosas para disfrutar de su creación. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y gracias a ustedes, a todos ustedes, caramba. Embajador, hay otro cachureo misterioso que no se sabe dónde está, el de Salvador Reyes. Salvador Reyes, en la huella de Neruda, recogió en todos sus viajes de diplomático pues lo mismo que Neruda, o sea, máscaras, objetos del mar, pero no se sabe dónde está. Parece ser que estaba o en el cuartel de la Armada en Valparaíso, en el Mirador. Ahí estuvo, y también estuvo abajo, cerca del Museo de Arqueología es que Salvador Reyes fue muy amigo de Pablo Neruda, de Pío Baroja. Es más, yo descubrí una cosa que para confirmarlo debería estar en la biblioteca. Se encontraron en París cuando la ocupación alemana. Y Salvador Reyes fue a llevarle un libro de relatos a Pío Baroja. Yo, trabajando en la casa de los Baroja en Itzea, encontré el libro dedicado de Salvador Reyes a Pío Baroja. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando encuentro un párrafo que dice, esto me suena? Eso lo había publicado Baroja. O sea que Baroja a Salvador Reyes pues lo había rastrillado. Es que Salvador Reyes a mí me gusta también mucho. Claro, las novelas del Puerto del Son en su época tuvieron que ser muy... Bueno, ya sabe que en Valparaíso hay una calle Pío Baroja, que es difícil de encontrar. Difícil de encontrar y es que la bautizaron unos navarros. Que estaban allá, alguno que había aparecido en el Winnipeg. Y luego otro escritor chileno que es, bueno, que también que es Juanito Echeverría. Bueno, escritor vasco-chileno. Y estos era un grupo de amigos de españoles
2 o 3 exilados que estaban refugiados en Chile. Y otros pues muy amigos de Baroja, muy barojianos. Y tuvieron una crónica muy hermosa en el Mercurio, de aquella expedición a buscar por allá arriba, no sé, no me acuerdo si es el Cerro Cordillera, de la expedición que hacen todos estos allá arriba. Bueno, yo creo que, Miguel, este ha sido nuestro humilde y pequeño homenaje a ti. Las palabras de Marisa han resumido perfectísimamente el sentimiento de todos los aquí presentes y te agradecemos muchísimo. Si quieres terminar leyéndonos una de las cosas que has escrito para la sala, o si lo dejamos tal vez aquí, como tú quieras. Quiero dejar este momento para ti, porque estamos en Dublín y que tú vinieras a Dublín era importante para todos. Todo lo que he escrito ya lo he dicho. O sea, es que me voy a repetir. Si lo leo, me repito. Pues te vas a llevar este aplauso de todos nosotros y... Gracias. Esto de los aplausos está grabado. Está todo grabado, ya no se puede dar marcha atrás. Pero si luego lo encuentro en YouTube, en YouTube. Pues cuando esté desanimado, dale.